En la madrugada del 20 de diciembre de 2024, las luces azules de la Guardia Civil iluminaron una carretera secundaria de Sevilla. Dentro del vehículo detenido, un nombre que ha resonado en plazas de toros de medio mundo: Cayetano Rivera Ordóñez. Pero esta no es solo la historia de una detención, es la historia de cómo el peso de un apellido legendario puede convertirse en la carga más difícil de llevar. Hoy vas a descubrir qué encontraron realmente los agentes aquella noche en el vehículo de Cayetano y cómo ese momento se conecta con una serie de decisiones que comenzaron hace más de una década. Al final de este video te revelaré el documento judicial que acaba de salir a la luz y que explica por qué esta detención podría ser el punto final de una carrera que parecía destinada a la grandeza. Cayetano Rivera Ordóñez nació el 13 de enero de 1977 en Madrid, pero su verdadero nacimiento ocurrió mucho antes, en el imaginario colectivo español. Era el nieto de Antonio Ordóñez, bisnieto de Cayetano Ordóñez, niño de La Palma, e hijo de Francisco Rivera Paquirri, el torero que murió en una plaza cuando él apenas tenía 7 años. Su nombre no era solo suyo, era un patrimonio nacional, un legado que pesaba como el traje de luces más bordado de España. Crecer sin padre, pero con su fantasma omnipresente en cada rincón de Andalucía, marcó a Cayetano de una forma que pocos pueden comprender. Mientras otros niños jugaban al fútbol, él crecía escuchando historias de faenas legendarias, de tardes gloriosas, de un padre que se había convertido en mito antes de que pudiera conocerlo realmente. Su madre, Carmen Ordóñez, intentaba protegerlo de esa presión, pero ¿cómo proteges a un niño de un legado que está escrito en los genes, grabado en los carteles de las ferias, susurrado en cada conversación sobre la tauromaquia? En los años 80 España vivía una transformación cultural vertiginosa, la movida madrileña. Convivía con la España profunda de las tradiciones. Los toros seguían siendo religión para millones, pero comenzaban a surgir las primeras voces críticas. En ese contexto contradictorio, Cayetano crecía con la certeza de que su destino ya estaba escrito. No elegir los toros habría sido traicionar no solo a su padre, sino a generaciones de Rivera y Ordóñez, que habían definido el arte del toreo en el siglo XX. A los 12 años, tomó la decisión. Sería torero. No por imposición directa, nadie le obligó con palabras, pero la obligación estaba en cada mirada, en cada "eres igual que tu padre", en cada expectativa silenciosa de un país entero que esperaba ver renacer la gloria. Su hermano Francisco, Fran, ya había tomado el camino y juntos comenzaron el duro aprendizaje en las escuelas taurinas. Las mañanas en el campo, los capotazos con becerros, las noches estudiando los movimientos de los grandes maestros en vídeos borrosos. Pero había algo en Cayetano que lo diferenciaba. Una sensibilidad especial, una forma de entender el toreo como arte más que como demostración de valor. Sus maestros lo notaban. Tenía el temple, la pausa, esa capacidad de crear belleza incluso en los entrenamientos más básicos. Sin embargo, también tenían dudas. ¿Sería suficiente el talento cuando llevabas un apellido que exigía no solo ser bueno, sino ser excepcional? En 1994, con 17 años, Cayetano se vistió de luces por primera vez en una novillada en Ronda, la ciudad que su bisabuelo había convertido en su feudo personal décadas atrás. La presión era asfixiante. Las gradas estaban llenas de aficionados que habían visto torear a 3 generaciones de su familia. Veteranos que comparaban cada pase con memorias de tardes legendarias. Y allí, con las piernas temblando bajo el traje rosa y oro, Cayetano entendió algo fundamental. Nunca podría ser solo él mismo. Siempre sería el nieto de, el hijo de, el heredero de. Los años de novillero fueron duros. Una montaña rusa de éxitos modestos y decepciones amplificadas por los medios. Cada actuación era diseccionada, comparada, juzgada no por lo que era, sino por lo que debería haber sido según el estándar imposible de sus antepasados. La prensa taurina, implacable y tradicionalista, oscilaba entre la esperanza y la decepción. Tiene clase pero le falta el pellejo de su padre, escribía. Torea bonito pero sin la garra de los Ordóñez, sentenciaban otros. En ese periodo, Cayetano conoció a Eva González, una joven sevillana que soñaba con ser modelo. Era 2005 y ella representaba todo lo que él necesitaba. Normalidad, una vida fuera del círculo asfixiante de la tauromaquia,
alguien que lo viera como Cayetano y no como el portador de un apellido legendario. Su relación se convirtió en noticia, porque todo lo que tocaba a un Rivera Ordóñez se convertía en noticia. Los fotógrafos los perseguían, las revistas especulaban y lo que podría haber sido un refugio se transformó en otro escenario público. Pero el destino tenía otros planes. En 2007, algo cambió. Cayetano tomó la alternativa en la Real Maestranza de Sevilla, la Catedral del Toreo, con su hermano Fran como padrino. Aquella tarde de abril, con el Guadalquivir brillando bajo el sol andaluz, Cayetano dejó de ser una promesa para convertirse en figura. Cortó 2 orejas y la plaza estalló en un aplauso que pareció sacudir los cimientos del coso. Por primera vez, las comparaciones favorecían a Cayetano. Ha nacido una figura, proclamaban los carteles al día siguiente. Y entonces llegó el momento que cambiaría todo. Ese instante en que el talento y el apellido finalmente convergieron en perfecta armonía. La temporada de 2008 fue el despertar definitivo de Cayetano Rivera como figura del toreo. Las plazas más importantes de España, México y Francia lo reclamaban. No era solo el apellido ahora, era su forma particular de entender el arte. Pausado, estético, profundamente artístico. Mientras otros toreros buscaban la épica del enfrentamiento brutal con el toro, Cayetano creaba esculturas vivientes con la muleta, composiciones que parecían pinturas de Goya cobrando vida en el albero. En Pamplona, durante los Sanfermines de ese año, ofreció una faena que los críticos calificaron como sublime. Con un toro complicado de la ganadería de Victoriano del Río, consiguió extraer tandas de naturales que hipnotizaron a las gradas. El silencio previo a los olés, ese silencio sagrado que solo se produce cuando 20.000 personas contienen el aliento simultáneamente, se rompió en una ovación de media hora, 2 orejas y salida a hombros por la puerta de los vascos. Los periódicos lo compararon no con su padre o su abuelo, sino con Juan Belmonte, el revolucionario del toreo del siglo XX. Su relación con Eva González se había consolidado y ella se convirtió en su refugio emocional. En las noches después de las corridas, cuando las adrenalina todavía corría por sus venas, Eva era quien lo devolvía a la realidad, quien le recordaba que existía una vida más allá de las plazas. Se casaron en 2008 en una ceremonia íntima en Sevilla, lejos de los focos. Cayetano insistió en la discreción, un deseo imposible para alguien con su apellido. Los paparazzi acamparon durante días en los alrededores y las revistas del corazón pagaron fortunas por cualquier foto del evento. Pero fue en 2010 cuando Cayetano vivió su momento de mayor gloria profesional. En las ventas, la plaza más exigente del mundo, en la Feria de San Isidro, se enfrentó a un toro de Victorino Martín, ganaderías legendarias por su dificultad y casta. Lo que ocurrió esa tarde de mayo quedó grabado en la memoria colectiva del toreo. Cayetano, vestido de blanco y oro, ejecutó una faena de tal pureza estética que incluso los más escépticos se rindieron. Naturales cadenciosos, derechazos templados, una media verónica final que arrancó un clamor. La petición de oreja fue unánime, y cuando el presidente concedió las 2, las ventas enloqueció. Esa temporada toreó más de 80 corridas, viajaba constantemente entre España, Francia, Portugal y América. En Nimes cortó el rabo, el máximo trofeo posible, algo que no conseguía un español desde hacía décadas en esa plaza. En México, la afición lo adoptó como heredero legítimo de los grandes maestros españoles. Las ofertas económicas se multiplicaban, los contratos con marcas de lujo llegaban, su imagen aparecía en vallas publicitarias y anuncios de televisión. En medio de ese torbellino de éxito, nació su hija Cayetana en 2012. Ser padre cambió algo profundo en Cayetano. De repente, entendió el miedo que debe haber sentido su propio padre cada vez que se enfrentaba a un toro. La responsabilidad de volver vivo, de estar presente, se volvió más pesada que cualquier traje de luces. Eva y él comenzaron a hablar de retirarse joven, de dejar el toreo antes de que el toreo lo dejara a él tendido en un albero como le había ocurrido a Paquirri. Sin embargo, los primeros obstáculos comenzaron a aparecer precisamente en el momento de mayor éxito. La crisis económica de 2008-2012 había golpeado duramente al mundo taurino. Las plazas cerraban, los ayuntamientos suprimían festejos y el debate sobre la ética de la tauromaquia se intensificaba. Cataluña prohibió las corridas de toros en 2012, un golpe simbólico devastador para un arte que se consideraba consustancial a la cultura española. Cayetano se vio obligado a posicionarse públicamente, a defender su profesión en debates televisivos contra activistas animalistas.
Esas confrontaciones lo desgastaron emocionalmente. Él, que había crecido viendo el toreo como arte puro, tenía que justificar constantemente su existencia profesional. En una entrevista en 2013 confesó: "Hay días en que me levanto y me pregunto si todo esto tiene sentido, si vale la pena seguir". Luchando contra corriente. La presión ya no venía solo de mantener el nivel artístico, sino de defender la legitimidad misma de su oficio ante una sociedad que cambiaba. Su matrimonio con Eva también empezó a mostrar grietas. Las largas ausencias, la presión mediática constante, las diferencias sobre cómo criar a su hija en ese entorno tóxico de fama y exposición pública, fueron erosionando la relación. En 2014 anunciaron su separación. Fue civilizada, sin escándalos públicos, pero la prensa amarilla especuló durante meses sobre terceras personas, infidelidades y peleas. Cayetano se refugió en el toreo, toreando más de 70 corridas ese año, como si cada tarde en el ruedo fuera una forma de huir de sus demonios personales. Conoció entonces a Virginia Troconis, periodista venezolana, en una entrevista para televisión. Era 2015, y Cayetano buscaba rehacer su vida lejos de los círculos tradicionales sevillanos, donde todo el mundo conocía su historia. Virginia representaba frescura, una perspectiva externa al mundo endogámico del toreo. Se enamoraron rápidamente con esa intensidad de quien busca en otro la salvación de sus propias heridas. Recuerda que al final te revelaré qué contenía exactamente el informe policial de aquella detención en diciembre de 2024. Pero antes necesitas conocer cómo un hombre en la cima del éxito comenzó a tomar decisiones que lo llevarían por un camino muy diferente. Y entonces llegó el momento que cambiaría todo. Aunque en ese instante nadie, ni siquiera él mismo, podía imaginar las consecuencias. Lo que nadie esperaba era que el año 2016 marcaría simultáneamente la consagración definitiva de Cayetano Rivera y el inicio de una serie de acontecimientos que, vistos en perspectiva, contenían las semillas de su futura caída. En marzo de 2016, Cayetano firmó el contrato más lucrativo de su carrera, una temporada completa con las principales empresas taurinas de España y Francia, más de 100 corridas programadas, patrocinios millonarios con marcas de relojes de lujo y automóviles deportivos. Se había convertido no solo en torero, sino en una marca personal. Su imagen, cuidadosamente construida, representaba la síntesis perfecta entre tradición y modernidad. El heredero de una dinastía mítica que sabía moverse con soltura en photoshoots de moda, galas benéficas y alfombras rojas. Las revistas de estilo de vida lo perfilaban como el soltero más codiciado de España. Alto, atlético, con ese atractivo mezcla de sensibilidad artística y valentía física. Aparecía en portadas junto a actores de Hollywood y futbolistas del Real Madrid. Su cuenta de Instagram superaba el 1.000.000 de seguidores y cada publicación generaba miles de comentarios. Había conseguido algo que ningún torero contemporáneo había logrado: trascender el círculo de la afición taurina para convertirse en celebrity mainstream. La temporada de 2016 fue artísticamente brillante. En 1900, Valencia, durante las fallas, ofreció una faena antológica con un toro de Juan Pedro Domecq que los críticos compararon con las mejores tardes de su abuelo, Antonio Ordóñez. En Sevilla, cortó orejas en 3 corridas consecutivas durante la Feria de Abril, una hazaña que no se veía desde hacía décadas. Su técnica había evolucionado hasta alcanzar una madurez pasmosa. Sabía leer a los toros, adaptarse a cada animal, extraer belleza incluso de los más complicados. Virginia Troconis se había integrado perfectamente en su vida. Ella entendía el mundo del espectáculo desde su experiencia como periodista, pero mantenía una distancia inteligente del circo mediático español. Juntos viajaban entre Madrid, Sevilla y Caracas, creando una burbuja de normalidad en medio del caos. En las entrevistas, Cayetano hablaba de ella como su ancla, la persona que lo mantenía conectado con la realidad cuando el ego y el éxito amenazaban con desconectarlo. Sin embargo, detrás de esa imagen pulida comenzaban a aparecer señales preocupantes. Sus allegados notaban cambios sutiles en su comportamiento. Las noches se alargaban después de las corridas, las celebraciones se volvían más intensas, el consumo de alcohol se incrementaba. En un mundo donde la cultura de la fiesta después del toreo es casi tan importante como la faena misma, nadie le prestó demasiada atención inicialmente. Era Cayetano Rivera festejando sus éxitos, nada más. En 2017 nació su segunda hija,
hija, también llamada Cayetana, fruto de su relación con Virginia. La paternidad nuevamente pareció centrarlo, redujo su actividad taurina a 60 corridas. Declaró públicamente que quería estar más presente en la crianza. Las fotografías familiares que compartía en redes sociales mostraban a un hombre feliz, pleno, alejado de los excesos. Parecía haber encontrado el equilibrio perfecto entre la profesión exigente y la vida personal satisfactoria. Pero la realidad privada comenzaba a divergir peligrosamente de la imagen pública. Cayetano había descubierto que la velocidad, tanto literal como metafórica, le producía una descarga de adrenalina similar a la que sentía en el ruedo. Compró su primer coche deportivo de alta gama en 2017, un Ferrari 488 GTB, y comenzó a participar en eventos automovilísticos exclusivos. Las reuniones de coleccionistas, las carreras no oficiales en circuitos privados, se convirtieron en su nueva pasión. Sus amigos de esa época recuerdan cómo Cayetano hablaba obsesivamente de velocidad, de superar límites, de sentir esa mezcla de miedo y euforia que solo experimentaba frente a un toro bravo. Es la misma sensación, les decía. Ese punto en que te juegas todo en una décima de segundo. Nadie imaginaba entonces que esa búsqueda de límites se extendería más allá de los circuitos privados. En 2018, su relación con Virginia comenzó a deteriorarse. Los mismos problemas que habían erosionado su matrimonio con Eva reaparecían. Las ausencias, la presión mediática, pero sobre todo, un cambio en la personalidad de Cayetano que Virginia no lograba entender. Se volvió más irascible, más impredecible. Había días de euforia absoluta, seguidos de jornadas de oscuridad emocional. Las discusiones se volvieron frecuentes y aunque intentaban mantener las apariencias por su hija, la ruptura era inevitable. Anunciaron su separación en enero de 2019, nuevamente de forma civilizada y con comunicados cuidadosamente redactados. Pero esta vez, algo en Cayetano se rompió de manera más profunda. A sus 42 años, enfrentaba su segundo fracaso matrimonial, 2 hijas en familias separadas y una carrera taurina que, aunque seguía siendo exitosa, comenzaba a mostrar signos de desgaste físico. Las lesiones se acumulaban. Una cornada en Pamplona en 2018 que requirió cirugía, problemas en las rodillas por años de arrodillarse en el albero, la espalda castigada por la tensión constante. Y fue entonces, en medio de ese vacío emocional, cuando Cayetano tomó decisiones que marcarían el inicio de su declive. Comenzó a frecuentar círculos nocturnos de Madrid, fiestas privadas donde el alcohol y otras sustancias fluían libremente. Su nombre empezó a aparecer en las crónicas de Sociedad de Madrugada, fotografiado saliendo de discotecas exclusivas en compañía de diversas mujeres. La imagen del torero clásico, del artista comprometido, empezaba a desdibujarse. En septiembre de 2019 ocurrió el primer incidente significativo. Cayetano fue multado por conducir a 187 km por hora en un tramo limitado a 120 en la autopista A4, entre Madrid y Sevilla. La multa fue cuantiosa, le retiraron puntos del carnet, pero lo más grave fue la exposición mediática. Los titulares hablaban de comportamiento irresponsable, peligro público, caída en picado. Él lo minimizó públicamente. Pidió disculpas en redes sociales. Prometió ser más prudente. Pero detrás de ese incidente había un patrón que se estaba consolidando: la búsqueda constante de sensaciones extremas como forma de llenar un vacío existencial cada vez más profundo. Los fines de semana sin corridas se convertían en maratones de excesos. Sus hermanos y amigos cercanos intentaron intervenir, conversaciones difíciles donde le planteaban su preocupación. Cayetano los tranquilizaba, prometía cambios, pero al fin de semana siguiente volvía a los mismos círculos, a las mismas dinámicas autodestructivas. La temporada taurina de 2020 se vio completamente alterada por la pandemia de COVID-19. Las plazas cerraron, las ferias se cancelaron y Cayetano se encontró encerrado en su casa de Sevilla sin el escape que el toreo representaba. Esos meses de confinamiento fueron especialmente duros. Sin la estructura que le daban las corridas, sin la adrenalina del ruedo, tuvo que enfrentarse a sí mismo de una forma que había estado evitando durante años. Pero detrás de toda esa gloria aún reciente, algo comenzaba a resquebrajarse de forma irreparable. Las decisiones tomadas en momentos de oscuridad personal estaban a punto de cobrar su precio. Sin embargo, en el momento en que las plazas volvían a abrir sus puertas en 2021, todo estaba a punto de cambiar de una forma que nadie, ni siquiera sus más allegados, podían anticipar.
El regreso a los ruedos después de la pandemia fue agridulce para Cayetano Rivera. Las plazas operaban con capacidad reducida, el público había cambiado y él mismo notaba que algo fundamental se había roto durante esos meses de encierro. Su primera corrida en las ventas en mayo de 2021 fue decepcionante. Una actuación gris, sin chispa, que la crítica destrozó sin piedad. Rivera Ordóñez parece haber perdido el pellejo, escribió un crítico veterano. Ya no es el artista que nos deslumbró, sino un torero más cumpliendo el expediente. Esas palabras le dolieron profundamente. Cayetano siempre había definido su identidad a través del toreo y de repente descubría que el toreo ya no le devolvía la misma satisfacción. Las tardes en el ruedo se convirtieron en obligaciones laborales más que en experiencias trascendentes. Toreaba por contrato, por dinero, por mantener la imagen, pero había perdido esa conexión espiritual con el arte que lo había caracterizado. Fue en ese contexto de crisis profesional e identitaria cuando conoció a María Cerqueira Gómez, presentadora portuguesa. Era julio de 2021, en una gala benéfica en Marbella. María representaba todo lo que Cayetano necesitaba en ese momento. Admiración incondicional, glamour, una nueva audiencia en Portugal, donde todavía era visto como estrella. Se lanzaron a una relación intensa, apasionada, documentada exhaustivamente en redes sociales. Fotografías en yates, cenas en restaurantes exclusivos de Lisboa, escapadas a Ibiza. Pero esa relación también vino acompañada de un incremento alarmante en su estilo de vida hedonista. Las noches de fiesta se volvieron más frecuentes y destructivas. En octubre de 2021, protagonizó un altercado en una discoteca de Madrid que, aunque no llegó a mayores gracias a la intervención de sus amigos, dejó ver un comportamiento cada vez más errático. Testigos de esa noche recuerdan a un Cayetano agresivo, descontrolado, muy alejado de la imagen de torero elegante y pausado. Su familia intentó una intervención formal en diciembre de 2021. Sus hermanos, su madre Carmen y algunos amigos cercanos se reunieron con él en Sevilla para expresar su preocupación. «Estás destruyendo todo lo que has construido», le dijeron. «Necesitas ayuda profesional». Cayetano se defendió, se enfadó, los acusó de entrometerse en su vida privada. La reunión terminó mal, con portazos y semanas sin hablarse. En enero de 2022 llegó el primer golpe verdaderamente duro. Fue detenido por la Guardia Civil en una carretera de Cádiz. El motivo: conducir bajo los efectos del alcohol, triplicando la tasa permitida. El test de alcoholemia marcó 0,75 miligramos por litro de aire expirado, cuando el límite legal es 0,25. Perdió el carnet de conducir durante un año, recibió una multa significativa y, lo peor de todo, la noticia apareció en todos los medios nacionales. Los titulares fueron devastadores. Cayetano Rivera, detenido por conducir ebrio. Las redes sociales se llenaron de críticas, memes, comentarios destructivos. Su imagen pública, tan cuidadosamente construida durante años, se desmoronó en cuestión de horas. Las marcas que lo patrocinaban comenzaron a distanciarse. Un fabricante de relojes de lujo rescindió su contrato. Una bodega jerezana canceló una campaña publicitaria donde él era protagonista. Cayetano emitió un comunicado pidiendo disculpas, reconociendo su error, prometiendo enmendar su conducta. Pero el daño estaba hecho. Las empresas taurinas empezaron a dudar si contratarlo, no por su capacidad como torero, sino por el riesgo reputacional que representaba. En un mundo donde la imagen es tan importante como la faena, Cayetano se había convertido en un activo tóxico. La temporada de 2022 fue la peor de su carrera. Apenas 30 corridas, ningún triunfo significativo, varias actuaciones discretas que consolidaron la percepción de que había perdido el nivel. En Pamplona, donde años atrás había triunfado, fue silbado tras una faena desastrosa. Las comparaciones con su abuelo y su padre, que antes lo impulsaban, ahora se convertían en losas que lo aplastaban. La dinastía se acaba con él, sentenció un articulista taurino. Su relación con María Cerqueira también naufragó. Ella, agobiada por el escándalo y los comportamientos cada vez más impredecibles de Cayetano, decidió terminar la relación en septiembre de 2022. Nuevamente separación pública, comunicados, especulaciones mediáticas.
y nuevamente Cayetano enfrentaba la soledad y el fracaso sentimental. Los meses siguientes fueron especialmente oscuros. Cayetano prácticamente desapareció de la vida pública, canceló entrevistas, se alejó de las redes sociales, rechazó contratos. Sus allegados estaban genuinamente preocupados por su salud mental. Había tocado fondo, pero parecía incapaz de pedir ayuda o aceptarla cuando se la ofrecían. En marzo de 2023, protagonizó otro incidente de tráfico, un accidente menor en Sevilla, donde, según testigos, mostraba signos evidentes de haber consumido alcohol. No hubo prueba de alcoholemia porque no llegó la policía, pero los testigos vendieron sus testimonios a las revistas del corazón. Cayetano Rivera, fuera de control, titulaban. El torero toca fondo. Y entonces nos acercamos a lo que te prometí revelarte al inicio de este video. Pero antes necesitas entender qué pasó en los últimos 2 años que explica completamente los acontecimientos de diciembre de 2024. En 2023 y 2024, Cayetano intentó reconstruir su vida y su carrera. Toreó esporádicamente apenas 20 corridas en total entre ambos años. Inició terapia psicológica, según confesó en una de las pocas entrevistas que concedió. Intentó rehabilitar su imagen pública con actos benéficos y declaraciones mesuradas. Pero el daño a su reputación era profundo, y las empresas taurinas ya no confiaban en él para las grandes ferias. Económicamente también enfrentaba problemas. Los años de excesos, divorcios costosos y la drástica reducción de ingresos por la falta de contratos habían mermado su patrimonio. Tuvo que vender propiedades, algunos de sus coches de lujo. La prensa económica especuló sobre deudas con Hacienda, aunque él siempre lo desmintió. Lo que vino después es la parte que pocos conocen. El episodio que conecta todos los puntos de esta historia de caída. Pero la historia aún no termina. De hecho, el capítulo más revelador apenas comienza. En el otoño de 2024, Cayetano Rivera parecía haber encontrado cierta estabilidad. Había reducido drásticamente sus apariciones públicas. Se concentraba en ser padre para sus 2 hijas y mantenía un perfil discreto en Sevilla. Algunos interpretaban este retiro como una retirada definitiva del toreo y de la vida pública. Otros pensaban que simplemente estaba reconstruyéndose en privado antes de un posible regreso. La noche del 20 de diciembre de 2024 cambió completamente esa percepción. Eran las 2:30 de la madrugada cuando una patrulla de la Guardia Civil detuvo un Range Rover en la A376, cerca de Utrera. El conductor era Cayetano Rivera. Lo que ocurrió a continuación quedó registrado en el atestado policial, pero hasta ahora los detalles completos no habían sido públicos. Los agentes detectaron una conducción errática, cambios bruscos de carril, velocidad irregular, cruce de la línea continua. Al solicitar la documentación percibieron signos evidentes de consumo de alcohol. El test de alcoholemia arrojó una tasa de 0,83 miligramos por litro de aire expirado, más del triple del límite legal. Era la segunda vez en menos de 3 años que Cayetano era detenido por el mismo delito. Pero lo que realmente sacudió a quienes conocían el caso fueron los detalles adicionales del informe policial. En el vehículo viajaba una joven de 24 años, cuya identidad se protegió, que declaró que venían de una fiesta privada en una finca de 2 hermanas. Según su testimonio, había intentado convencer a Cayetano de que no condujera, pero él insistió en que controlaba perfectamente. Y ahora llegamos a lo que te prometí al inicio de este video, el documento judicial que acaba de filtrarse y que la familia de Cayetano intentó mantener oculto. En el informe ampliado de la detención, los agentes documentaron que Cayetano mostró un comportamiento agresivo durante el procedimiento. Insultó a los guardias, intentó llamar a contactos que pudieran solucionar el problema y amenazó con consecuencias legales. Palabras textuales del atestado. El detenido manifestó en repetidas ocasiones que las normas no se aplicaban a personas de su nivel, mostrando una total falta de conciencia sobre la gravedad de sus actos. Pero lo más revelador está en las páginas finales del informe. Durante la espera en dependencias policiales, Cayetano tuvo un colapso emocional. Según el agente que lo vigilaba, el detenido comenzó a llorar de forma descontrolada, manifestando que había arruinado su vida y el legado de su familia. Declaró textualmente: "Mi padre estaría avergonzado de lo que me he convertido. He desperdiciado todo lo que me dieron.
Ese momento de vulnerabilidad absoluta, registrado en un documento policial, revela más sobre la caída de Cayetano Rivera que cualquier titular sensacionalista. Un hombre que había llevado sobre sus hombros el peso de una dinastía legendaria, que había sido comparado desde niño con gigantes del toreo, que nunca pudo simplemente ser él mismo, había llegado al punto de ruptura total. Esta revelación conecta con todo lo que has escuchado en este video. La presión desde la infancia, la imposibilidad de construir una identidad propia separada del apellido, la búsqueda de escapes cada vez más destructivos, el vacío existencial que ni el éxito ni la fama pudieron llenar. Cayetano no solo conducía ebrio aquella noche, estaba conduciendo hacia un precipicio emocional que llevaba años construyéndose. El proceso judicial está en curso. Se enfrenta a una posible pena de prisión de 3 a 6 meses, o más probablemente, trabajos comunitarios y una multa económica sustancial, además de la retirada del permiso de conducir durante varios años. Pero el castigo legal es insignificante comparado con el precio que ya ha pagado, la destrucción completa de su reputación y su carrera. El legado de Cayetano Rivera es complejo y doloroso. Como torero, ofreció tardes de auténtica belleza. Tenía un concepto artístico del toreo que lo diferenciaba, una capacidad para crear momentos de honda emoción estética. En sus mejores años, entre 2008 y 2016, fue genuinamente uno de los mejores toreros de su generación. Eso es innegable, aunque ahora quede eclipsado por el escándalo. Pero su historia también nos enseña algo profundo sobre la presión de los legados familiares, sobre cómo las expectativas externas pueden destruir incluso a las personas más talentosas. Cayetano nunca tuvo la opción de no ser torero, de no cargar con el apellido, de no ser comparado constantemente con fantasmas legendarios. Y cuando intentó encontrar salidas a esa presión, eligió caminos autodestructivos que lo llevaron exactamente al lugar que más temía: decepcionar el legado que se suponía debía honrar. Su caída también refleja los peligros de la cultura de la celebridad en España, donde se idolatra a las personas hasta alturas imposibles y luego se las destruye con el mismo fervor cuando caen. Cayetano fue víctima de esa dinámica, aunque también fue cómplice de su propia destrucción con sus decisiones. Hoy, a sus 48 años, Cayetano Rivera Ordóñez representa una advertencia sobre cómo el talento sin estabilidad emocional, el éxito sin propósito genuino y la fama sin límites claros pueden conducir al desastre. Su nombre, que debía ser sinónimo de gloria taurina, ha quedado asociado a escándalos, excesos y oportunidades desperdiciadas. ¿Es posible la redención? La historia nos dice que siempre lo es, pero requiere voluntad de cambio genuino, humildad para aceptar ayuda y valor para reconstruirse desde cero. Solo el tiempo dirá si Cayetano tiene la fortaleza para ese camino. Lo que es seguro es que el apellido Rivera Ordóñez, que brilló durante 4 generaciones en las plazas de toros de medio mundo, lleva ahora también el peso de una tragedia personal que trasciende el ruedo. Y quizás eso es lo más triste, que un arte tan ligado al valor y la belleza termine contando historias de caídas tan dolorosas como la que has conocido hoy. Si esta historia te ha hecho reflexionar sobre la presión de los legados familiares, sobre cómo el éxito puede destruir tanto como el fracaso, compártela para que más personas conozcan la verdad completa detrás de los titulares. Y déjame en comentarios qué otras historias de figuras públicas españolas te gustaría que investigara con esta profundidad. Nos vemos en el próximo